y en otros de los sectores sí está funcionando una grúa de gran porte, de gran dimensión, con una pala mecánica que ayuda a agilizar toda esta tarea. Por eso es incesante también la entrada y salida de camiones, de volquetes, camiones de municipio, camiones también del Ejército Argentino que está colaborando en esta tarea, tanto por la calle Salta como por el Boulevard Oroño. Les decía que esta mañana estuvieron recorriendo el lugar el gobernador de la provincia de Santa Fe y la intendenta de Rosario. Al salir de aquí, en una improvisada conferencia de prensa, confirmaron todo lo que tiene que ver con la ayuda logística, por un lado, y económica, por otra, para los damnificados de toda esta tragedia. Confirmaron el lanzamiento de este plan de créditos, una iniciativa en forma conjunta entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, una línea de créditos que van a otorgar tanto el Banco Hipotecario de la Nación como el Banco Municipal de Rosario. Y además el propio Bonfatti confirmaba que a partir de este próximo lunes sí van a lanzar los subsidios para los vecinos que vivían en el edificio de Salta 2141, que lamentablemente todo indica que no van a poder volver a sus hogares, teniendo en cuenta que fue el mismo el gobernador el que dio a entender que es muy factible que las dos estructuras, los dos módulos de este complejo sea demolido, una gestión que obviamente estará a cargo del Estado provincial una vez que se termine con la remoción de los escombros y una vez que la justicia finalice con el peritaje correspondiente. Para ello va a haber dos tandas de subsidios, 50.000 pesos por un lado para todo lo que tenga que ver con la compra de muebles, 20.000 para lo referido a un alquiler temporario hasta que se pueda resolver toda esta situación, y también habrá subsidios para los vecinos que viven en esta cuadra, es decir, en el resto de los edificios de esta cuadra de Salta al 2100, entre Oroño y Balcarce, unos subsidios de 20.000 pesos para alquiler temporario, porque también el Estado provincial se hará cargo de la reparación de la fachada y todos los daños que tengan el resto de los edificios. De hecho, en el transcurso de esta mañana, muchos de estos vecinos que todavía por estas horas siguen evacuados, pudieron entrar a sus casas por muy poco tiempo, acompañados por gente de defensa civil para retirar algunas de las pertenencias, sobre todo el tema ropa, porque insisto, ellos siguen en esta condición de evacuados, algunos parando en casa de familia, de amigos, de vecinos, otros parando en los distintos albergues que el municipio de Rosario ha dispuesto para todos ellos. La parte judicial de esta historia, vos lo adelantabas recién, Adrián, el juez de la causa, el doctor Curto, dio lugar al pedido de exhibición de prisión que había hecho la defensa del ayudante del gasista, recordemos, Pablo Daniel Miño, con lo cual lo que se baraja aquí en esta ciudad de Rosario es que en las próximas horas, se hablaba de entre las 4 y 5 de la tarde, Miño quede en libertad, obviamente que seguirá imputado, no así el gasista Carlos García, que por el momento va a continuar detenido. Fran, claro que las empresas de servicio a veces dejan mucho que desear y no queremos tampoco que esto se corte por lo más delgado, que acá lo que pretendemos, me parece, los argentinos, como en todos los casos, es que haya justicia y que se investigue por qué ocurrió esto. Lamentablemente las vidas perdidas no van a volver, pero lo que sí, tal vez se puede evitar que pasen en Rosario o en cualquier otra gran ciudad donde, insisto, las redes de gas fueron creciendo estrepitosamente a veces en las últimas décadas, para evitar que ocurra una tragedia similar a esta. La pregunta es, ¿qué se dice en Rosario, más allá de esta cuestión legal? La responsabilidad aparentemente a la distancia, yo no sé, hago vos, pero yo como que percibo que se habla de alguna irresponsabilidad del gasista, pero nadie dice mucho todavía porque, claro, el juez no se expidió y porque no sabemos tampoco la empresa prestataria del servicio qué responsabilidad pueda tener. Hasta el momento se conocen las declaraciones en realidad de los abogados, ¿no? Tanto del gasista como Exacto. de ayudante, y algunos testimonios de testigos que indican que habrían visto al gasista salir corriendo del edificio, que el ayudante lo aguardaba también en una camioneta. Supuestamente, a ver, según las declaraciones del abogado del gasista, el gasista salió corriendo, sí, hacia la empresa Litoral Gas para pedir ayuda ante, digamos, el escape de gas y esta catástrofe que él percibió, digamos, sí, pero ya era demasiado tarde. Ahora bien, también hay determinadas declaraciones que dicen que este gasista habría pedido autorización a la empresa antes
de hacer esta reparación, advirtiendo que era una reparación de esta envergadura y que sí tenía entonces la autorización. También el testimonio de los vecinos respecto de cierta irregularidad, de poca presión de gas, a eso hacían referencia. Digo, habrá que, ahora la justicia deberá tratar de establecer cuáles de estas cuestiones son ciertas, tratar de revisar también los llamados en medio del allanamiento que se hizo a la empresa de gas. Bueno, justamente tratan de ver cuáles y en qué fecha fueron los llamados de los vecinos, quiénes fueron los gasistas que fueron a trabajar allí a solucionar ese problema. En fin, hay muchas cuestiones por determinar. El juez ayer fue muy cauto, ¿no? Cuando habló dijo que queda mucho trabajo por delante y todavía es muy temprano. Y ahí, Francisco, hay algo, digamos, en este sentido diferente. ¿En Rosario se comenta alguna otra cosa? Francisco, ¿nos estás escuchando vos? Bueno, ahí está Francisco Urrutia, que por el momento no nos está escuchando, pero queríamos saber en esta dirección si había algún tipo de nueva información que circulaba precisamente allí en la cuadra donde se produjeron los hechos. Francisco, con el equipo de C5N, están trabajando desde hace días en ese lugar donde se produjo esta explosión que con estas características, te diría, Agos, no tiene precedente, al menos inmediato y en mi memoria, en la República Argentina, con estas características. No, por eso preguntábamos también, ¿no? Cuando tuvimos un especialista, un gasista aquí en el piso, le decíamos, pero para darse una explosión de esta magnitud. Claro. Y él nos explicaba, este tipo de fuga en tan solo segundos puede generar este desastre. Francisco, ahora que retomamos el diálogo, con Agos estábamos informando de las novedades que aparecen legales en la causa, de la responsabilidad prima facie que tendría el gasista. No sabemos qué grado de responsabilidad, si es que la tiene la empresa prestataria del servicio. En Rosario, allí, en la cuadra donde vos estás trabajando, en el lugar de los hechos, ¿qué se dice respecto del gasista, de la empresa y, en definitiva, en la búsqueda del porqué de esta tragedia? Me llega muy entrecortado el retorno, pero entiendo que me están preguntando algo con respecto a la responsabilidad de la empresa que brinda el servicio de gas aquí en la ciudad de Rosario. Hablamos de Litoral Gas. De hecho, hoy se lo preguntamos al gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y dijo que él tenía la información que en las próximas horas el juez de la causa, el doctor Curto, iba a citar a declarar a autoridades de la empresa, en definitiva, para poder establecer si hay o no algún tipo de responsabilidad de esta compañía en todo lo que ha sucedido. Recordemos que días atrás se hizo un allanamiento y se secuestró documentación, y los voceros, al menos ante los medios de comunicación de esta empresa, dijeron que ellos tenían toda la documentación, donde estaban las evidencias que cuando ellos tuvieron que intervenir en este edificio, toda esa documentación estaba a disposición de la justicia. Habrá que entrecruzar la información que sale del secuestro de esos documentos con respecto a lo que declaró tanto el gasista como su ayudante. Entendemos que también va a ser muy importante lo que declare el encargado, el portero del edificio, en carácter de testigo, y lo que en su momento tengan que declarar y digan ante el juez Curto las autoridades de esta empresa Litoral Gas. También se hacía referencia, bueno, Francisco y Adri, respecto de esta llave de gas, es decir, si el gasista accionó esa llave de gas para cortar efectivamente el suministro y realizar allí las reparaciones. A ver, ¿y de quién es la responsabilidad? ¿El gasista pensó que cerraba la llave de gas y esa llave de gas estaba en malas condiciones y por lo tanto, claro, estaba trabajando pensando que efectivamente no estaba saliendo gas allí? Entonces, si estaba en malas condiciones, allí se habla o se apunta hacia la empresa, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Recuerdo también que le preguntábamos al gasista, ¿con qué frecuencia se deberían controlar esas llaves? Sí, la verdad es que es un enorme interrogante que se me ocurre que legalmente puede llegar a tardar algo meses en dilucidarse, después que los peritos hagan los análisis correspondientes, a ver de quién es la responsabilidad. Porque si falló un tema mecánico, digamos, de una de las válvulas, ¿es responsabilidad de la empresa o de la proveedora de esas válvulas, por ejemplo? Claro. El gasista, ¿por qué salió corriendo? ¿Tenía otras cosas para hacer? En definitiva, insistimos, no van a devolverle la vida a esas familias, que ya son 13 familias que están quebradas por una muerte absurda, violenta. No vuelve, eso no vuelve. Lo que sí hay que tratar de evitar que esto se replique, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas.
fortalecer también los controles allí. Por supuesto, el abogado del gasista apunta hacia la empresa, principalmente con este argumento que yo decía, ¿sí? que es un defendido, sí acudió a la empresa, que tenía la autorización, la matrícula, paralelamente, bueno, haciendo referencia a que sí llamó a la empresa, pero nunca obtuvo respuesta, pero ya era tarde. Sí, hubo varias llamadas al 911 también, digo, un largo camino de investigación por delante. Porque además, como decías vos, y como explicaba ayer el técnico, en pocos minutos un caudal tan grande, con una presión tan grande de gas, hizo que el gas se acumule, y cuanto más grande es la acumulación de gas, si el gas se acumula en una habitación, produce un estruendo de determinadas características, una explosión de determinada magnitud. Si se acumula en todo el palier, si además del palier, como parece que ocurrió, se acumula en parte de un sótano, y si además sigue subiendo por el hueco del ascensor, generó una explosión de tamaña envergadura que ocasionó la cantidad de muertos que ocasionó y el desastre que estamos todavía viendo en Rosario. Así es, bueno, en algunos minutos más entonces vamos a regresar allí a Rosario para ver cómo continúa este operativo de rescate, ¿no? 8 desaparecidos hasta el momento, siguen trabajando allí minuto a minuto.